Vamos al capítulo 5 de Romanos, por favor. Vamos a leerlo nuevamente del verso 1 al verso 11. Dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que tú has preparado y has enviado en tu amor, Señor, a mis hermanos en esta mañana y a todos los que escuchen esta enseñanza. Y ruego que tu Espíritu Santo, Señor, en esa multiforme sabiduría, así como lo haces, Padre, de manera gloriosa, ablandes los corazones y que nos hagas comprender lo maravilloso, Señor, de tu amor y la urgente necesidad que tenemos de una salvación tan grande. Gracias por esta mañana. Bendice, Señor, este tiempo. Toma control del tiempo y de los pensamientos y habla a los corazones de nuestros hermanos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nuestra unión con Cristo, hermano, es tan estable, tan digna de confiar en ella, porque Dios no miente, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Él ha enviado a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Y la respuesta de Jesús cuando Él todavía caminaba en esta tierra es: de lo que tú me diste, nada se va a perder. Ni un grano, así dice la Escritura, ni un grano se me caerá de las manos, ni un grano de trigo caerá a tierra. Nada se perdió. Y hace un paréntesis y dice: más que el hijo de perdición, para que se cumpliera la Escritura. Pero él ya estaba destinado a eso. Pero de todos aquellos que el Padre Celestial trae a Cristo, porque nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo trae, dice el Evangelio de Juan. Nadie puede venir a Cristo si el Padre Celestial no lo trae. Y el Padre Celestial está interesado en traer, en llamar, en despertar la conciencia y el corazón de todos aquellos que, estando muertos en sus pecados, el Espíritu Santo los despierta y los trae a Cristo. Y entonces Cristo dice: y todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Si el Padre me dice: aquí te traigo a Adrián para que lo salves, y Jesús dice: claro que sí. En obediencia al Padre y por el amor del Padre, Jesús lo salva. Y aquí te traigo a Oscar para que lo salves. A Oscar, sí, también a él. Bueno, pues ni modo, también Oscar, también. Y alcanza la salvación para salvar a Oscar. Y si alcanzó para salvar a Oscar,
va a alcanzar para salvarlo usted también. Cuando el Padre le hable, cuando el Padre le llame, no endurezcáis vuestros corazones, dice la palabra de Dios. Si el Padre te habla hoy, dice la Escritura, hoy es el día de salvación. Hoy no endurezcas tus corazones, no endurezcas tu corazón. Y entonces el Padre te despierta y tú un día dices, pues ¿qué es ese libro que me regalaron? ¿Qué dice ese folleto? Me acuerdo de alguien que me predicó la palabra y esa palabra empieza a hacer vida en tu corazón y empieza a despertarte el Espíritu Santo para el arrepentimiento. Y vienes a Cristo. Y vienes a Cristo, no con presunción ni con jactancia, sino dándole la gloria a Dios. Y vienes y entonces el Señor te salva. Y no solamente te salva, que ya es mucho, y se puede hablar muchísimo acerca de lo que es la salvación. Sino que dice la Escritura que escribe tu nombre en el libro de la vida y que te da el Espíritu Santo. Y a partir de entonces tienes una nueva vida, resucitado con Cristo. Las cosas viejas ya pasaron, tienes una nueva manera de pensar. Tu concepto de Dios ahora es diferente, tu concepto del pecado ahora es diferente. Ya no piensas en pecados veniales o pecados mortales, piensas que el pecado es lo que llevó a la muerte a tanta gente que ahora está quemándose en el infierno. Que el pecado hizo separación entre Dios y el hombre. Eres consciente de que el pecado es de tal manera desagradable delante de Dios que ahora aborreces el pecado y tú mismo te aborreces por lo que hacías. Cosas de las cuales, dice el apóstol Pablo, porque él seguía teniendo conciencia, como usted y yo seguimos teniendo conciencia de las cosas que hicimos alejados de Dios. Y en esa conciencia, dice el apóstol Pablo, cosas de las cuales, ¿qué? Ahora nos avergonzamos. Cosas de las cuales ahora nos avergonzamos. Y ha cambiado mi concepto de mí mismo, porque antes yo me creía como la punta del tren, ¿verdad? Yo me creía como que era el mejor, que no había otra persona como yo, pero cuando vienes delante de Dios, Él te hace saber lo que realmente eres. Y ahora mi concepto de Dios ya cambió, mi concepto de pecado ya cambió, mi concepto de mí mismo ya cambió, y a esto se le llama, hermano, vida nueva. Arrepentimiento, metanoeo, metanoia, un cambio de mente. Precioso libro, preciosos conceptos inagotables, y como decía mi hermano, podemos ir cantando más. Dios muestra su amor para mí, enviando a su Hijo a morir en la cruz. La ira de Dios propició. La ira de Dios que estaba destinada para mí, para destruirme. Y cuando hablo de destrucción, es toda una doctrina también, la doctrina de la destrucción completa. Las personas no van a ser destruidas completamente, del todo no van a dejar de existir, sino que van a seguir siendo conscientes por la eternidad. De pasadita le digo, todos somos eternos. ¿Está de acuerdo? Todas las almas, todos nosotros, usted y yo, somos eternos. La única diferencia será dónde vas a pasar la eternidad. ¿Sí? En la presencia de Dios serás eterno, tienes vida eterna, pero alejado de Dios, las gentes serán eternas, alejados de Dios en el sufrimiento eterno, completamente conscientes del lugar donde están. ¿Sí? Hay alguna secta por ahí que enseña que no, que el hombre solamente va a enfrentar un juicio y va a ser destruido y deja de sufrir ahí ya. No, sino que estará en prisiones de oscuridad, estará hirviendo en el lago de fuego por la eternidad. Y estudiamos entonces, hermano, en el primer versículo de Romanos capítulo 5 acerca
los primeros dos versículos, estudiamos los primeros dos motivos y uniones por los que tenemos esa unión con Cristo, y el primero que destacamos fue que tenemos la paz con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. No teníamos paz, ahora tenemos paz. ¿Sí? Tenemos ese punto lo agotamos la semana pasada, la paz con Dios. Y luego en el versículo 2 dice la Escritura: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos, en la esperanza de la gloria de Dios. Y hablamos del acceso que se tenía en el Antiguo Testamento, cómo era que el hombre vivía, y literalmente él no se podía acercar a la presencia de Dios, y la presencia de Dios se movía y estaba delante en el tiempo del pueblo de Israel. Y había un lugar específico donde la Shekinah, que se le conoce como la presencia manifiesta de Dios, estaba, pero no cualquiera tenía acceso a ella. Entonces él estipuló las maneras como el hombre tenía que acercarse a Dios, y siempre tenía que ser a través de un mediador, y ese mediador es Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Y ahora estaremos abordando el tercer punto que nos da el versículo 3, y es la esperanza de gloria como nuestra unión con Cristo. La esperanza de gloria. Y estaremos, si el Señor lo permite, viendo el cuarto punto, que sería la posesión del amor divino del creyente. Serían esos dos puntos que vamos a estar presentando en esta mañana. Entonces, esa esperanza de gloria. Y usted y yo estamos de acuerdo en que apenas hace poco tiempo no teníamos esperanza de esa gloria. Nos encontrábamos pues sin esperanza y sin Dios en este mundo. Vaya a Efesios capítulo 2, por favor. Vaya a Efesios capítulo 2. Y ya sabe que Efesios 2, ¿de qué nos habla? ¿De qué nos empieza a hablar? Y dice la Escritura en el verso 1 que Él os dio vida a vosotros. ¿A quiénes? A usted, hermano, le dio vida cuando usted estaba muerto en sus delitos y pecados, muerto espiritualmente. Y usted se movía ahí, dice el verso 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estaba usted a merced y en esclavitud del pecado, a merced y en esclavitud del diablo. Era usted esclavo del diablo, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira, lo mismo que los demás. Y el 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero vea el verso 12, por favor, y nos encontrábamos sin esperanza. Dice, el 12, en aquel tiempo estabais, ¿qué? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Nuestra unión con Cristo no se pierde. Nuestra unión con Cristo no se puede romper, es eterna, y es motivo para gloriarnos por poseer la esperanza de la gloria de Dios. La esperanza de la gloria de Dios. Nuestra unión con Cristo es irrompible.
Y es imposible de que se pueda romper porque no depende de usted. Lo veíamos la semana pasada, nuestra seguridad en Cristo no depende de nosotros, de nuestra fortaleza, de nuestra inteligencia, de nuestra, lo que usted quiera, depende plenamente de Dios. Por eso es imposible que se rompa, por eso es imposible que se pierda, por eso es imposible que Él se arrepienta. Dice, para que por dos cosas esta promesa que les estoy dando sea esa fortísima salvación, esa fortísima promesa. Te tomaré de mi mano derecha. Y dice el Señor Jesús, el Señor, mi Padre es mayor que todos. Dice, y nadie los puede separar de la mano de mi Padre. Bendito sea su nombre, ¿verdad, hermano? Bendito sea su nombre. Por eso es que esa unión es irrompible, porque no depende de nosotros, depende completamente de Dios y de su obra terminada. Y lo que Él ha comenzado en nosotros, Él lo va a terminar. Él tiene mucho trabajo que hacer todavía con usted y conmigo, pero no somos una obra terminada. Por eso no hay iglesias perfectas. Por eso no hay hermanos que sean completamente santos. Por eso es que usted puede llegar a ver a un hermano flaquear. Usted puede llegar a ver a un hermano caer y no se enaltezca sobre él, sino tenga misericordia y vaya a él y anímele y levántele y no diga no, usted vaya y usted exhórtele en amor, cuidando de usted, dice el Señor a través de Pablo. Usted que es espiritual, vaya y restáurele, consuélele, exhórtele, levántele, anímele. Usted no espere ver a un hermano que sea santo. Todos pecamos. Todos pecamos. Entonces, pero el Señor ha comenzado la buena obra, dice Filipenses, y estoy persuadido de eso, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, su promesa, su compromiso, es que Él la va a terminar. Él la comienza, hermano, Él la termina. Si a usted le deja en sus manos, en su responsabilidad, que cuide de su salvación, lo decíamos la semana pasada, un solo día, un solo momento, usted la pierde. Usted se pierde. Pero bendito sea Dios que no dependemos de nosotros mismos, dependemos de su gracia salvadora, de su gracia que nos sostiene, que nos sustenta todos los días. Por eso es que esta unión es irrompible, porque es completamente obra de Dios. Y esto, hermano, con esa esperanza, esperamos que usted y yo esperamos la glorificación de cada creyente. La glorificación. Son de las esperanzas, de las bendiciones que usted y yo no hemos recibido hasta el día de hoy, que todavía están en el futuro. Lo que es la resurrección todavía está en el futuro. Vamos a disfrutar de esa resurrección, de la primera resurrección. Y después de la resurrección, la glorificación. Tendremos la misma gloria que tenía el cuerpo de Cristo cuando resucitó. Usted y yo seremos como Él. ¿No le da gusto esto, hermano? Pensar en eso. No es pretencioso que usted se encuentre pensando y meditando que usted tendrá la gloria, la misma gloria que tenía y que tiene el cuerpo de Cristo cuando resucitó. Usted será glorificado, dice la Biblia. Vaya conmigo a Romanos, nos vamos a adelantar al capítulo 8, donde dice la Escritura que Él mismo que nos llamó, Él mismo nos escogió y Él mismo nos salvó. Verso 29, porque a los que antes conoció, y a usted Dios lo conoció, también los predestinó, y a usted, si es hijo de Dios, Dios lo predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Conformes a quién? Y usted que decía que era un privilegio que usted se parecía mucho a su papá. Mire qué orgulloso se siente que se parece a su papá. Hermano, eso no es nada de qué gloriarse ni jactarse. Usted jáctese de que se parezca a Cristo. Amén. Que usted tenga el carácter de Cristo. Que usted conteste como Cristo. Que usted piense como Cristo. Que usted vea las cosas como Cristo las ve.
Que el carácter de Cristo sea formado en usted. Que usted se parezca a Él cada día. Esa es nuestra oración y nuestro trabajo. Hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, y Dios lo predestinó a usted, a estos también justificó, y usted ya fue justificado. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ese todavía no pasa en nosotros, ¿verdad? Todavía no pasa en nosotros, pero es nuestra esperanza de gloria, hermanos. Nuestra salvación entonces está asegurada, está anclada en los tres tiempos en que se puede conjugar cualquiera de los verbos. Está anclada en el pasado, está anclada en el presente y tiene un ancla poderosa en el futuro. Está anclada en el presente por la continua intercesión de Cristo. Amén. Ahí donde estamos, en el capítulo 8. Vaya conmigo. ¿Quién es el que acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Dice aquí la palabra de Dios, ahí mismo en el Romanos 8. ¿Quién acusará? Verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Amén. Más aún el que también resucitó. Él no se quedó muerto, Él resucitó. El que además está a la diestra de Dios. ¿Sí lo cree, hermano? ¿Cree usted que el Señor Jesús murió? Que el Señor Jesús fue sepultado, que el Señor Jesús resucitó conforme a las Escrituras, y que ascendió al cielo, y que está sentado a la diestra del Padre. Creemos esto, que está sentado, que además está a la diestra de Dios. Pero dice esa última parte del verso 34, el que también intercede por nosotros. El que también, ¿qué? Intercede por nosotros. Esta salvación tan grande está anclada, está sujeta, está amarrada con algo que no se rompe en el pasado, porque Cristo ha hecho la paz con Dios a favor de los que confían en Él. Entonces está anclada en el pasado porque tenemos paz para con Dios, porque hemos sido hechos cercanos. Antes éramos enemigos, ahora somos amigos. Y somos amigos, hemos sido hechos cercanos. Está anclada en el presente porque ahora Cristo está intercediendo por nosotros. Está intercediendo por nosotros todos, por todos los creyentes, y nos mantenemos firmes y seguros en esa gracia. Pero también, hermano, está anclada en el futuro porque Dios nos da la promesa inmutable de que un día seremos revestidos con la gloria de su propio Hijo. Nos gloriamos, nos exaltamos, nos jactamos, pero no en nosotros mismos, sino en lo que Cristo ha hecho por nosotros, en lo que el Padre ha hecho a través de Cristo por nosotros, en lo que el Espíritu Santo sigue haciendo en nosotros a través de la santificación en nuestras vidas mientras estamos en este cuerpo. En eso nos jactamos, en la esperanza de gloria, gran gozo, en la esperanza de un gran regocijo, el gran regocijo que nos produce el saber que tenemos esa bendita esperanza. Y Él mismo es nuestra esperanza de gloria. Mire, vamos a ver Juan capítulo 17, Evangelio de Juan capítulo 17, aunque lo hemos estado parafraseando en algunos momentos, hemos estado yendo a este capítulo precioso donde Jesús está orando al Padre, pero en el verso 22, cuando Jesús ora al Padre, dice aquí: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Qué es lo que el Señor le ha dado, hermano? La gloria que Dios le dio al Hijo, dice Jesús, la gloria, Padre, la gloria que tú me diste a mí, yo les he dado a ellos. Yo les he dado a ellos. Así como para que sean uno, así como nosotros somos uno.
Y Primera de Juan, capítulo 3, lo hemos parafraseado también desde la semana pasada. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hermanos, dice, ahora somos hijos de Dios, ¿verdad? Y no sabemos lo que habremos de ser, solamente sabemos que, ¿qué dice? Seremos como Él, le veremos cara a cara y seremos semejantes a Él. ¿A qué se refiere? A su gloria, hermano. Vamos a ser como Él y esa es nuestra esperanza de gloria. Nuestra fe y nuestra esperanza está en Dios, únicamente en Dios. Vaya conmigo a Primera de Pedro, por favor, en el capítulo 1 y después de esa parte donde, Primera de Pedro 1:18, donde dice que Él nos salvó con la sangre de su precioso Hijo como de cordero sin mancha, nos dice el verso 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, dice el 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado, ¿qué? Gloria, para que vuestra fe y esperanza sean, ¿dónde? En Dios. Su fe y su esperanza deben estar plenamente, completamente depositadas en Él, y Él no le va a fallar. Ahora, podemos decir, bueno, nos gozamos en esa esperanza de gloria, pero ¿y qué de ahora? Ahorita la verdad es que no siento, a veces que no sentimos mucho esa gloria futura, ¿verdad? Y quisiéramos pedirle a Dios, pues mándame un adelanto de esa gloria, ¿verdad? Porque ahorita estoy que no me calienta ni el sol. ¿Se ha sentido usted así, hermano? Hay días que usted siente que de verdad no lo calienta ni el sol, ¿verdad? Hay días que, santo Dios, no parece que no tenemos ya fuerza para levantarnos. Pues déjeme le digo que hay aflicciones, ciertamente, en nuestro tiempo aquí en la tierra, porque este cuerpo de muerte, este cuerpo es para nosotros, para los hijos de Dios, es como una cárcel, como una celda, que estamos sujetos, estamos esclavos, estamos pegados a las cosas, no esclavos, pero pegados a las cosas terrenales, y hay dolor y hay aflicciones del tiempo presente. 2 Corintios 4:17, por favor, y no es un versículo desconocido para usted, nos gusta mucho fortalecernos en ese versículo. 2 Corintios 4:17 dice, el apóstol Pablo está hablando de su aflicción, de las aflicciones, de los sufrimientos, y esos sufrimientos no son ajenos a nosotros. Nosotros tenemos que enfrentar situaciones, pero nuestra confianza y esperanza están en Dios. Dice aquí el verso 17, porque esta leve tribulación momentánea, ¿esta qué? Leve tribulación. Y si el apóstol Pablo decía leve, ¿usted sabe de qué tamaño eran las aflicciones que tenía Pablo? Ahora compárese con las aflicciones que tenía Pablo. ¿La está sufriendo fea usted, hermano? ¿La está pasando bien duro? Bien duro que le está pasando, ¿verdad? Seguramente usted también ya lo latillaron en la espalda, ya lo azotaron, ya lo metieron a la cárcel, ya le amarraron los pies en el cepo, ya lo apedrearon y lo dejaron como si estuviera medio muerto. Ya seguramente también ya fue abandonado y exiliado de su nación. Seguramente usted ya padeció hambres, persecuciones, espada, peligro, desnudez, frío. Ya sufrió como náufrago. Seguramente. Usted compárese con las aflicciones. Bueno, ahora el apóstol dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Quiere tener en usted un cada vez más excelente peso de gloria? No le voy a decir que le pida a Dios que le meta en tribulación. Pero es lo que la tribulación produce en el Hijo de Dios. Lo vamos a ver más adelante. La tribulación produce paciencia. Produce paciencia. Así es, produce paciencia.
Y al final, esperanza, y la esperanza no avergüenza. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Nosotros nos gloriamos en esa esperanza de gloria, en la redención gloriosa, en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dice la Escritura en Filipenses 3:20, si quiere, que Él transformará este cuerpo. Él lo va a transformar. Ahora, nos gloriamos. Volvamos a Romanos capítulo 5, por favor. Romanos capítulo 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. No importa, hermano, no importa lo severo, lo feo, lo cruel que sea el tiempo que está atravesando en estos momentos. Cualquiera que sea esta tribulación, nunca nos puede ni nos podrá quitar nuestra gloria prometida. Nada nos puede separar de ello. Nos gloriamos en las tribulaciones, y la palabra tribulación viene de una palabra muy interesante que es thlipsis. Y esa tribulación habla de una estrechez, de una aflicción, de una angustia. Y era usada como un término mediante el cual, a través de meter presión, y no cualquier presión, sino una presión muy fuerte, se le extraía el aceite a las aceitunas. Apretar aceitunas para obtener aceite, apretar uvas para extraer el vino. Esa es la palabra que aquí se usa como tribulación, ¿sí? Entonces, esa tribulación, y vaya pues también un poquito de simbología, usted es apretado, es oprimido, atraviesa por tribulación para que extraiga de usted el aceite que es símbolo del Espíritu Santo. Cuanto más apretado me las veo, fluye el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. La tribulación produce paciencia. Usted atraviesa por problemas y aprende a soportar. Ahora, hermanos, aunque nuestra seguridad descansa, lo que le decía, le adelantaba hace un rato, en todos aspectos en la obra de Cristo, el poder sustentador del Espíritu Santo tiene que producir en nosotros una vida externa, unas señales externas, porque todo lo que Dios ha hecho lo hace desde adentro de nosotros. Pero ahora, ¿cómo se refleja esto en nuestro diario vivir? ¿Cómo se le nota cuando una persona tiene esta esperanza de gloria? ¿Cómo se le nota a una persona que ya está en paz con Dios? ¿Cómo se le nota a una persona que ya hizo las paces con Dios? Que ya entra a la presencia de Dios, que tiene acceso a la presencia. ¿Cómo se le nota? ¿Cuál es la parte visible de este cambio? ¿Cuál es la parte visible de esta relación con Dios? Tiene que ser evidenciado por su vida externa, por su vida diaria. Debe dar testimonio de esa vida espiritual interna. ¿Cómo lo va a manifestar? A través de la obediencia al Señor. Esta es una buena evidencia. ¿Es usted obediente al Señor? Cuando el Señor dice una cosa, ¿usted lo hace? ¿O primero cuestiona, o primero indaga, a ver qué tan bíblico es? A mí se me hace que esto no es bíblico, hermano. Es que necesitamos que los jóvenes... a mí se me hace que eso no es bíblico, hermano. Es que necesitamos que los papás... hay que ver hasta dónde es bíblico esto. O sea, ¿cuestionas la palabra de Dios? ¿Eres obediente? ¿Manifiestas la presencia del Espíritu Santo? ¿Manifiestas que estás en paz con Dios? ¿Manifiestas que tienes acceso a Dios?
obediencia al Señor. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo, ¿qué? Lo que yo les digo. Ustedes son mis amigos, dice el Señor Jesús, pero si haces lo que yo te digo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Otra evidencia de que usted tiene esta unión con Cristo es su perseverancia en la fe. Una prueba externa de que su salvación es real es que usted persevera en la fe. Perseverar es seguir adelante a pesar de lo difícil del camino. A pesar de los obstáculos, yo sigo adelante. A pesar de los tropiezos, a pesar de los obstáculos, si el terreno está muy parejito, adelante y hasta corro, ¿verdad? Pero si el camino es de subida y pedregoso y resbaloso y con fango y con hierbas, no sé, usted sigue adelante. Eso se llama perseverar. A pesar de las dificultades, usted sigue adelante. Y esto, hermano, es una prueba, es una evidencia externa de su salvación, de que su salvación es real. Quienes no obedecen o renuncian a Cristo, escúchelo bien, quienes no obedecen y renuncian a Cristo, ya sea por ir detrás de una herejía, ya sea por creer una doctrina falsa, ya sea por se alejan de Cristo, o bien insisten en pecar y vivir una vida persistentemente pecaminosa en desobediencia a Dios, ellos, hermano, ellos prueban que nunca han pertenecido a Cristo. Primera de Juan nos dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Ah, es que dejaron de ser. No, nunca fueron. No, es que la salvación se pierde entonces. No, hermano, nunca fue salvo. Nadie puede perder algo que nunca tuvo. ¿Verdad que no? Nadie puede perder algo que nunca tuvo. Entonces, no es que se hayan perdido la salvación, es que nunca nacieron de nuevo. Ahora, hay dos lados en la perseverancia, que tenemos que mencionar. La parte divina es la que Dios sostiene al creyente, por eso perseveramos. Usted y yo perseveramos porque Dios me sostiene. Amén. Él me sostiene, Él me guarda. Y ya lo hemos mencionado, Él me guarda y no me deja alejarme de Él. Dios sostiene al creyente, pero hay una perspectiva humana de la perseverancia donde ellos, o sea, usted y yo, los salvos, los nacidos de nuevo, nos aferramos a Cristo, nos aferramos a Dios. Y esto es una evidencia externa. Perseveramos en la fe porque Él me sostiene. Perseveramos en la fe porque usted y yo nos aferramos a Cristo, nos aferramos a Él. Gracias a la fortaleza que provee ¿quién? El Espíritu Santo. No depende de sus fuerzas, depende del Espíritu Santo. Y entonces, en el capítulo 5, verso 3 al 5, nuevamente, Romanos 5, dice aquí que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Esto, hermano, es una síntesis, está así apretadito, lo que es la vida de santificación del creyente. De santificación del creyente. Tribulación, prueba, paciencia, esperanza. Y no me avergüenza. De repente el salmista nos dice en el Salmo 42, mientras muchos me dicen, ¿dónde está tu Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, y los que estaban a mi alrededor se acercaban y me decían, a ver, pues ¿dónde está tu Dios? A ver, en el que confiabas tanto. Y le decimos a nuestra alma, espera en Dios, porque aún he de alabarle. En medio de la tribulación, en medio de la prueba, el Señor manda ese espíritu de confianza que nos hace clamar y decir, Abba Padre, espera en Él, porque aún he de alabarle.
Tú eres mi esperanza y mi castillo fuerte, mi Dios en quien confiaré. La esperanza no avergüenza. Tengo unos minutos para hablar del cuarto punto que nos une a Cristo, la posesión del amor del creyente. Y esto, hermano, estamos hablando del amor de Dios para conmigo, no del amor mío para con Él. Porque si mi unión con Cristo dependiera de cuánto lo amo yo, sería muy inestable, ¿verdad que sí? Porque dice la Escritura que engañoso es el corazón y perverso. Si usted ama a Dios solo cuando siente hacerlo, si usted anda amando a Dios y anda buscando guiarse por lo que siente, hermano, usted va pero bien perdido. No consiste mi unión con Cristo de cómo me siento. Ciertamente, hay veces que nos sentimos como que el Señor no está, pero mi confianza y mi esperanza es que Él dijo que ahí iba a estar y ahí está. Nunca dudes en las sombras de lo que el Señor te prometió cuando estabas en la luz. Amén. Eso no es mío, lo escuché en algún lugar y me gustó mucho. Nunca dudes cuando estés en las sombras de lo que el Señor te prometió cuando estás en la luz. Vamos a pasar por sombra de muerte, pero no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Cuando pases por las aguas, no te anegarán. Y si pasas por el fuego, la llama no va a arder en ti. Y si pasas por los ríos, no te anegarán, dice la Escritura. Yo estoy contigo. En eso está nuestra confianza, en la manera como Él me amó a mí. Y amamos a Él porque Él, ¿qué? Nos amó primero. El amor a Dios no nació de manera espontánea en usted. El amor a Dios que usted siente por Dios, primeramente es algo que se debe manifestar en su vida diaria, pero también tiene que saber que nació como resultado de que Dios le amó a usted. Esa divina posesión, esa posesión de ese amor de Dios en usted, no se le ha dado a usted con cuentagotas, no le dieron unas gotitas del amor de Dios, ¿verdad? No, fue derramado ¿en dónde? En su corazón. Vamos a ir al capítulo 5, verso 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. O sea, está diciendo por qué ese amor fue derramado en nosotros. Está argumentando que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Dice el verso 7, ciertamente, y está comparando, dice, apenas morirá alguno por un justo. Apenas por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Usted y yo estábamos muertos, perdidos. No solamente usted y yo estábamos enfermos, no solamente estábamos algo maltrechos. Nosotros no necesitábamos una maquillada. Usted y yo no necesitamos solamente alguien que nos maquillara y que nos hiciera parecer por fuera bonitos, atractivos para que Dios nos amara. No, estábamos muertos, hermano. Estábamos muertos. No había nada digno de ser amado. Y sin embargo Él me amó. A eso se refiere en que Dios muestra su amor para mí cuando todavía era pecador. Él no nos dijo, muy bien, voy a considerar tu caso, ve, date una lavada, límpiate de algunos de tus pecados más graves y luego ya vienes para ahora sí ya hacerte salvo. No, Él me amó así como yo estaba, tal como yo estaba, Él me amó. Y del lugar más sucio donde usted y yo nos encontrábamos, Él me amó de tal manera que estuvo dispuesto a meter la mano en la suciedad y rescatarme de ahí de donde usted y yo estábamos. Ese es el amor que nos une a Cristo y nunca se va a deshacer esta preciosa unión.
Su amor indescriptible, puro, santo, inmerecido, lo derramó en nuestros corazones y en el corazón de todos aquellos que han creído en Cristo. Cuando ese amor llena nuestro corazón, entonces podemos decir que amamos a Dios. Hasta entonces podemos decir que amamos a Dios. Y hermano, una de las evidencias más grandes de la salvación es la de los cristianos que son piadosos y que tienen un carácter semejante al de Cristo, guiados por el Espíritu Santo. Volvemos a Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8 y verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. ¿Sí está ahí conmigo? Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu te da testimonio, hermano. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ser guiado por el Espíritu Santo. Ser guiado por el Espíritu Santo. Cuando usted tiene el anhelo sincero de vivir con rectitud, usted está siendo guiado por el Espíritu Santo. Cuando usted tiene un deseo ferviente de orar, y dice mi hermano Josué, ajá, usted está siendo guiado por el Espíritu Santo. Cuando usted anhela y desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada y el ponerse a estudiar la palabra de Dios y no quedarse solamente con los conceptos superficiales, que al cabo ellos son los que deben estudiar, ellos son los que enseñan. No, usted tiene la responsabilidad de estudiar. Muchas de las veces, hermano, nosotros nada más le decimos dónde escarbar. ¿Sí? Hay que escarbarle aquí, mire, de aquí va a sacar agua limpia, de aquí va a sacar un tesoro, aquí escárbele, hermano. Y usted tiene que llegar a su casa y ponerse en oración y abrir su Biblia. Y si es posible, comprarse un diccionario, comprarse un libro y póngase a estudiar la Biblia y pídale al Señor que le sea revelado cuál es la profundidad, la longitud, la anchura del amor de Cristo por usted. Usted tiene la responsabilidad. Cuando usted siente ese anhelo de estudiar la palabra de Dios, usted está siendo guiado por el Espíritu Santo. Cuando usted tiene ese deseo ferviente de adorar al Señor y quiere seguir cantando, aunque ya se terminó el tiempo y usted dice, más Dios, muestra, está siendo guiado por el Espíritu Santo. Pero adorarle con su corazón es fruto del Espíritu. La manifestación de su amor por Dios es fruto del Espíritu. La manifestación de su amor por su hermano es fruto del Espíritu. La manifestación de gozo en su vida es fruto del Espíritu. Y por ahí nos vamos por Gálatas, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y cuando usted camina y va de uno a otro acerca de estos puntos del fruto del Espíritu Santo, usted está siendo guiado por el Espíritu Santo. Usted está siendo guiado por el Espíritu Santo. Cuando Dios ejerce libremente su señorío en nuestras vidas, libremente, su señorío, reconociendo conscientemente que Él es el Señor, que Él es el que manda en mi vida, que a Él le pertenezco, que lo que soy le pertenece a Él, que lo que soy, lo soy gracias a lo que Él ha hecho en mí. Cuando Él ejerce ese señorío en nuestras vidas, el Espíritu Santo hace brotar ese fruto en nosotros, a través de nosotros, y esa primera manifestación es el amor.
Y Él muestra su amor cuando éramos débiles para movernos hacia la salvación, débiles para ir a Cristo. Él me amó. Y no podía dejar de pensar en esa parábola del paralítico junto al lago. ¿Usted recuerda esa, no es parábola, ese pasaje que estaba el pórtico y estaba ese estanque, y dice la Escritura que de vez en cuando bajaba un ángel, ¿sí? Y movía las aguas, y todo el que entrara primero, se me hace tan raro que solamente uno, el que entrara primero era el que era sano, ¿verdad? Se me hace tan raro porque, bueno, no es para todos, pero venía el ángel, movía el agua, y el primero que entrara, y así llevar algo tan leve como una uña enterrada, era sanado. Y ya le ganó al que tenía el cáncer. O sea, ¿cuál era más grave? El que tenía el cáncer, pero bueno, pues era el que le ganaba. Y algo así pasó con el paralítico, ¿se acuerdan? Pero él estaba ahí, pero no podía meterse al agua. Y cuando llega Jesús y le dice, oye, ¿quieres ser sano? Dice, no tengo quien me meta. Soy débil, no puedo. Ahí está el milagro, ahí está la salvación, ahí está la sanidad, pero soy débil, no puedo. Y el Señor le sana, ¿verdad? Pero dice aquí, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y cuando, hermano, pensamos que fue en su tiempo, es en el tiempo. El Señor no llega tarde. El Señor no llega tarde. Usted siga orando por su familiar. Usted siga orando por su familia. Siga orando por sus hijos, hermano. Siga orando por su esposo. El Señor no llega tarde. A su tiempo murió por los impíos. A su tiempo. Perseverar en la oración. Perseverar en la oración. Confiados en la esperanza de que Dios tenga misericordia, que Dios extienda su mano de misericordia hacia nuestros seres amados que todavía no le conocen. Es en Cristo que quedamos entonces, hermanos, eternamente ligados a Dios por su amor demostrado, por sus bendiciones y por su misericordia. Cualquiera que sea la condición de un hijo de Dios, no está sin esperanza. Un creyente en el Señor Jesucristo puede ser probado duramente, de manera que las aflicciones puedan multiplicarse y ser tantas y tan diferentes en tantos aspectos de su vida. Puede ser probado y sus aflicciones pueden multiplicarse y ser tan intensas, pero aún en esa condición tiene esperanza. No es posible que Dios te abandone. Hermano, no es posible. Dios no te dejará. Tu Dios te ayudará. Si te sobreviene lo peor y fueras abandonado completamente por los hombres y no hubiera ningún camino de salida para esas dificultades, dice el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Si los hombres y tus amigos y todas las personas en quienes tú creías te abandonaron, te dejaron, te fallaron, aún tus padres te pudieron haber abandonado, pero dice el mismo Salmo 27, aún si mis padres me dejaran, dice, con todo Jehová me recogerá. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza. Podemos ser dañados y abandonados por el mundo, pero mi esperanza no está en el mundo, mi confianza no está en el mundo, sino en el amor de Dios para conmigo. 3 grandes temas de consolación en este texto que acabamos de leer. Cristo murió por los impíos, Cristo murió por nosotros, y a su tiempo Cristo murió por mí. Dios les bendiga.